decir que este encuentro de hoy es muy especial. Pero realmente el encuentro de hoy es muy especial, porque vamos a conversar acerca de los procesos de diseño, que es un tema central de nuestra disciplina. Hay una frase que la ha traído Ricardo Martínez, yo creo, a la escuela, a él por lo menos se la ha escuchado, que dice: el diseño es el diálogo con un problema. Y esta frase tan sencilla nos abre frente a un abismo, nos pone en un antes y un después. Pone en crisis la idea de diseño, de proceso de diseño del movimiento moderno, ¿no? Donde el diseñador era hegemónico, internacional, muchas veces buscaba expresar un estilo neoplástico, y poco sensible a las condiciones de una comunidad. Hoy eso ya sería impensable. Entonces aparece esta frase que dice que el diseño es el diálogo o la conversación, muchas veces la discusión con un problema. Y como buen conversador, lo primero es saber escuchar. Ese diálogo a veces con una comunidad, a veces con los especialistas, a veces es con la topografía. Entonces requiere de esta diseñadora del siglo XXI una gran sensibilidad con las condiciones que van a dar el contexto, con las condiciones de borde del problema. Entonces estamos en hemos querido abandonar, porque todavía existe mucho de eso, de esta visión hegemónica, totalitaria, un poco impositiva, a un proceso mucho más dialogante, que surge de un diálogo, de una conversación. Bueno, finalmente hoy hemos hecho conciencia de eso, pero hay mucho que andar después de este título, digamos, vienen muchas bajadas. Hoy nuestros invitados, yo les quisiera hacer una solicitud que nos muestren un poquito la cocina de sus procesos de diseño, que entren un poco en la intimidad, que nos develen algunos de los problemas que han tenido. Así Cristian nos va a hablar de los procesos de diseño en su oficina en Suecia, que por lo que he sabido es una oficina donde ellos se siguen especializando. Es casi como estar en una universidad. Diego nos va a mostrar los procesos en la contingencia de Renca. ¿Cómo son esos diálogos? ¿Con quién dialoga? ¿Y cómo surge esto? ¿Cómo es esa comunidad? Y María José nos va a mostrar dos metodologías de procesos de diseño contemporáneo. Entonces, nada, para dejar el máximo de tiempo para la discusión, yo llego hasta acá, agradezco a todas y a todos los que están hoy, sobre todo a los invitados y a Constanza que organiza este ciclo. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, antes de dar inicio a las presentaciones, les voy a presentar a Cristian Fredes. Él es arquitecto USACH, egresado el año 2006. Es máster en arquitectura por la Universidad de Barcelona del año 2016 en diseño sostenible y arquitectura bioclimática. Tiene más de 10 años de experiencia internacional en diversos proyectos de infraestructura, oficinas, vivienda y hoteles con certificaciones BREEAM, y actualmente se desempeña como arquitecto diseñador jefe BIM y representante BR en On Architecture en Estocolmo, Suecia. María José es arquitecta también de la Universidad de Santiago, egresada en el año 2006. Es doctoranda en arquitectura por el ISABA y la Universidad Internacional de Cataluña, en Barcelona, máster en diseño industrial por el Politécnico de Milán el año 2012 y diplomada en ergonomía por la Universidad de Santiago de Chile el año 2007. Es arquitecta titular en MA León, Arquitectura y Diseño, académica e investigadora de la Universidad de Santiago de Chile y el ISABA en las áreas de arquitectura, ergonomía y diseño. Y Diego Asenjo, arquitecto USACH, egresado el año 2009, magíster en desarrollo urbano por la Pontificia Universidad Católica de Chile el año 2016, trabaja en la Corporación Municipal de Renca, donde diseña y supervisa mejoras de centros de salud, escuelas y jardines
arquitecto Secla en Paine, donde desarrolló espacio público, sedes sociales y la licitación de recolección de residuos sólidos domiciliarios. Así que, sin más, dejo a Cristian para que pueda comenzar su participación. Cuando les quede un minuto aproximadamente, les voy a avisar para que vayan cerrando. Muchas gracias a los tres por estar acá, por supuesto. Así que, Cristian, cuando quieras puedes compartir. Ya, vamos a compartir. ¿Ven la presentación? Sí, perfecto. ¿Ya? Perfecto, ya. Bueno, primero, dar las gracias por la invitación. Encuentro que es una súper buena iniciativa de que lo que ya hemos salido y hemos cursado toda la escuela, podamos ir compartiendo nuestras experiencias con los más jóvenes y entre nosotros también, entre los distintos colegas. Bueno, como comentó Connie, yo trabajo acá en Suecia hace 10 años aproximadamente. Actualmente trabajo en una pequeña oficina, somos 16 personas, 16 arquitectos, que eso es considerado una oficina pequeña acá en Suecia. Bueno, primero, comentarle un poco cómo trabajan, cómo se desarrolla un proyecto acá. Primero, la idea, ¿cierto? Todos los mandantes tratan de que el proyecto sea creativo, que sea económico, que eso va en relación al tiempo de desarrollo, la problemática, cómo va ida y vuelta, qué materiales se ocupan en ese proceso. Aquí también entran los consultores, que acá en Suecia tienen una relevancia demasiado grande, diría yo. Todo lo que es el eléctrico, ventilación, el calculista. Incluso me atrevería a decir que están por sobre el arquitecto. Y eso es una lucha constante que he tenido con mis colegas. Después, los detalles, cómo van con el tiempo de desarrollo, con los consultores, y es un círculo que no se cierra. Y después el resultado. Todo esto va de la mano con el tiempo y el dinero, que en este caso es fundamental acá en Suecia. ¿Cómo desarrollar eso sin perder la creatividad o la libertad que tienen los niños? Esto, por ejemplo, lo hizo mi hijo, que tiene 6 años, un día y me dijo, papá, esto es lo que haces tú. Y claro, es un poco lo que hacemos en la oficina, pero después pasar esto al plano real, a los dibujos técnicos, a los detalles, ese es el proceso que nosotros tratamos de ir siempre innovando en la oficina. Siempre lo estamos conversando. Acá presento una idea básica de pasar de ese nivel conceptual un poco más aterrizado para luego no se ve ahí. Este es uno de los últimos proyectos que hemos construido acá en Suecia. Está en el pleno centro de Estocolmo. Es un edificio de oficina. Entonces, ¿cómo pasar desde la idea, pasando por todas estas etapas, para llegar a algo concreto? Y para eso nosotros utilizamos herramientas variadas. Bueno, nuestra oficina trabaja de una forma, como decía Loviano, un poco más de diálogo, de ir innovando, y se siente un poco, como decía Loviano, un poco más de la época universitaria. No solamente proyectar y dibujar y hacer cortes, secciones, fachadas, planta y solamente producción. Bueno. Acá muestro un poco el interior de nuestra oficina, como todas las oficinas de arquitectura, computadores, lápices, papeles, todo en línea, todos trabajando, bueno, ahora por la pandemia, trabajando a distancia, pero siempre tratando de tener la última tecnología, los últimos computadores, los últimos programas.
para poder ir desarrollando esta idea. Nosotros trabajamos mucho también con los materiales, con maquetas. Sí, vamos avanzando en la parte tecnológica, pero también siempre tenemos tiempo para hacer maquetas físicas. Entonces trabajamos con materiales, tenemos un lugar que se puede apreciar acá, que son muestras de materiales, que las tenemos directamente en la oficina, no tenemos que estar llamando a distintos productores, sino que tenemos la cerámica, tenemos el tipo de alfombra, tenemos todo. Entonces tenemos nuestro rincón de materiales. Tenemos también biblioteca con distintos libros de arquitectura y donde podemos consultar directamente sin tener que movernos en demasía. Bueno, acá este es mi lugar de trabajo, en esta esquina. Yo trabajo con 2 computadores. Y lo interesante de esta oficina es que nosotros tenemos 4 puntos súper importantes. El OCOP, que es el proceso creativo de ON, que es todos los días jueves a las 9 de la mañana. Hay distintos equipos. Yo estoy trabajando en un proyecto de oficina, otro trabaja en vivienda, pero cada semana se presenta un proyecto que estamos desarrollando a los colegas. Y esto tiene que durar 30 minutos. Y después cada colega, obligatoriamente, en 1 minuto, tiene que dar su parecer. Tiene que decir qué encontró bueno, qué encontró malo, qué se puede mejorar. En 1 minuto. Entonces tiene que ser súper concreto y eficaz. Tenemos también todos los días viernes el Beck & Hughes, que es presentar un proyecto de otro arquitecto, también los días viernes, y eso cada colega va presentando un proyecto. Yo presento algunos proyectos de Chile, otros presentan de Croacia, de Italia, de distintos. Tenemos viajes de estudio, una vez al año, vamos a alguna ciudad importante de Europa, hemos ido a Milán, hemos ido a Oslo, a ver arquitectura. Durante 4 días, toda la oficina va, viaja, tenemos entrevistas con oficinas del lugar, entonces vamos adquiriendo nuevos conocimientos, nuevas técnicas. Y tenemos visitas de estudio acá en Estocolmo, que vamos a visitar distintos edificios que se están construyendo, que se construyeron recientemente. Acá, por ejemplo, estamos en un proceso creativo, donde se presenta y después cada uno tiene que, en 1 minuto, hacer sus comentarios. Acá, otro proceso, que ya con el lápiz, pero claro, no en papel, sino que como es no sé, somos 5 o 6 personas, dibujamos directamente en la pizarra, con la proyección, y después de tener la idea, pasamos al modelo en 3 dimensiones, pero también trabajamos mucho con iPad. Entonces tenemos muchos programas para dibujar encima, para hacer croquis. En vez de estar gastando papel, lo hacemos directamente en el iPad y nos podemos mandar los correos sin necesidad de estar gastando papel y contaminando un poquito más. Y después el resultado, ya cuando tenemos una imagen más llegada o más concreta, pasamos a la siguiente etapa, que es renderizar y probar distintos materiales y distintas vistas y propuestas. Siempre también implementamos los lentes en 3 dimensiones, entonces uno puede ingresar al proyecto antes de construir y moverse dentro del proyecto. Entrar al proyecto, subir por la escalera, ver las proporciones, y ahí encontramos un montón de detalles que no nos vemos en programas como Archicad. No vemos, no sé, que la solera en vez de estar a pie está 20 centímetros o 30, entonces uno se cae, o que la rampa no funciona. Entonces, este proceso es súper bueno y nos ha dado muy buenos resultados. También al modelar todo en 3D, porque trabajamos siempre en BIM, podemos exportar esto a un programa que se llama BIMX, que viene con Archicad. Lo traspasamos al iPad y se lo podemos presentar al mandante, o al consultor, o a la persona que le estime conveniente, y tenemos toda la información en 2D, el plano, pero además está en 3D. Entonces, personas que no son arquitectos entienden la espacialidad, entienden mejor dónde va el baño, cómo está distribuido los pilares. Entonces, es un programa
súper fácil de usar y súper recomendable. Bueno, acá otro proyecto, esta es una fábrica. Normalmente empezamos trabajando en white model, todo el modelo blanco, para no encerrarse o pillarse de presentarle un modelo a un mandante de un color y que él diga, no, ese color no me gusta y se puede ver mal el proyecto. Y después ya pasamos a una siguiente etapa de que empezamos a tratar de poner los materiales, un poco más de contexto del proyecto. Como comentaba, siempre estamos trabajando con maquetas físicas a distintas escalas. Estas son impresiones en 3 dimensiones, porque tenemos una máquina para imprimir en 3D. Y por ejemplo, este es el detalle de una baranda, escala 1:1. Entonces también hacemos ese juego del detalle, de probar y ver cómo se siente al tacto, cómo se siente, y verlo a escala real. Porque por mucho que uno mire en 3 dimensiones, claro, es distinto cuando ya es 1:1. Aquí distintas maquetas físicas, como llamamos nosotros. Ahí está la baranda a la altura que corresponde. También hacemos visitas a los proyectos que desarrollamos. El arquitecto acá no va mucho a la obra, trabaja mucho en la oficina, pero nosotros, o nuestra oficina, sí va a los proyectos que desarrollamos, por lo menos una vez al mes, para ver el avance y hablar con los consultores ahí in situ. Bueno, esto es lo que le comentaba, que hemos ido a distintas ciudades de visita, y esto lo paga la oficina, todo incluido, el pasaje, alojamiento, todo, y vamos a visitar distintos proyectos. Entonces esto es como entrar a la universidad, todo el tiempo viene nueva información. A mí me ha pasado que he trabajado en otras oficinas donde se proyecta y se desarrolla siempre lo mismo. No hay esa ambición de generar nuevas ideas, de ver cosas nuevas. En esta oficina sí se hace. Bueno, ahora estamos trabajando de forma remota. Algunos vamos a la oficina, porque a mí me quedan 8 minutos caminando, pero la mayoría trabaja a distancia ahora y ya ha funcionado bastante bien. Bueno, aquí les voy a presentar rápidamente algunos de los proyectos para que después puedan seguir mis colegas. Esta es una nueva estación de trenes en el sur de Estocolmo. Acá un edificio de vivienda de 24 pisos, con 2 penthouse en los últimos 2. Un hotel en la ciudad de Västerås, al norte de Estocolmo, como a 100 kilómetros. Este es un hotel que está en Estocolmo, y la temática de esto es que aquí se produce vino dentro del hotel, y que para el clima de Estocolmo es un poco complicado, pero se logra hacer, y traen vinos de Italia, y la copa es un poco cara, sí, pero, pero vale la pena visitarlo. Son las oficinas centrales de una constructora que se llama PIE en Estocolmo. Este es el proyecto que estoy trabajando actualmente, se llama Life City, queda en pleno centro de Estocolmo y son 50.000 metros cuadrados de oficina. Y la particularidad que tiene esto es que está sobre la carretera que pasa acá abajo. Entonces son 4 túneles. Entonces la estructura es un poco compleja porque la estructura se descarga sobre los muros estructurales de estos túneles. Y está pensado para soportar una explosión de 1000 kilos de TNT, por si en algún momento hay algún atentado, que ese otro también que acá en Suecia piensan. Este es el interior del proyecto, Life City, y acá lo interesante es que es todos los materiales o todos los elementos son todos prefabricados. La escalera viene de Polonia y es metálica. La fachada interior viene de Alemania. Entonces el trabajo tiene que ser muy detallado, muy milimétrico,
porque claro, si nos equivocamos un par de milímetros o centímetros, después no calza dentro cuando llega la escalera hecha desde Polonia. Esta es la situación actual y esta es como se debería ver, con un vidrio rojo. Este otro proyecto que estamos haciendo, que es Estocolmo, es vivienda. Esto es vivienda, un poco lo que hizo Hadwe en Recoleta, creo, si es que no me equivoco, o Renca, Recoleta, que es arriendo, que te dicen acá, de primera mano, que uno se pone en una fila y tú postulas y puedes arrendar a bajo costo viviendas de la comuna. Son viviendas de entre 60 metros cuadrados hasta 120 metros cuadrados. Y bueno, eso quería presentar rápidamente para dar paso a los siguientes colegas. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Gracias. Bueno, a todos y todas los asistentes les comento que pueden generar preguntas por el chat o al final de las presentaciones también preguntas a través del micrófono para generar un diálogo y una conversación. Ahora vamos a pasar a la presentación de Diego Asenjo. Cuando quieras, Diego. Un poco torpe con esto. ¿Se ve? Sí, hay que ampliarla, eso sí, como modo presentación. Sí, ya. Sí. ¿Así? Sí. Bueno, gracias, Connie, por la invitación. Agradezco porque me pilla en un proceso de reflexión un poco angustiante. Y entonces la presentación sirvió como para ordenar algunas ideas y qué sé yo. Lo primero que hice fue que tradují lo que entendí de la invitación en una pregunta, que es ¿cómo y o qué seguimos diseñando después del 8M, del 18O y del 14M? Son 3 fechas bien importantes del pasado reciente para nosotros en Chile y también, por cierto, con cierto margen de tiempo para el resto del mundo. Entonces voy a ensayar 2 condiciones de respuesta y voy a mostrar 4 ejemplos de cómo ordenaría yo nuestro proceso de diseño en la corporación. Este es el título de mi presentación: 4 ejercicios, configuraciones materiales en ecologías de inmunidad. La estructura es la siguiente. Voy a intentar explicar en breve a qué me refiero con ecologías de inmunidad, luego con configuraciones materiales, y por último, 4 ejercicios en base a 5 proyectos que hemos desarrollado en la corporación. Lo primero es que la Corporación Municipal de Renca administra los centros de salud y educación de la Municipalidad de Renca. Son 12 escuelas, 2 liceos, 10 jardines infantiles, 4 centros de salud familiar, 2 centros de salud mental y 2 centros de atención de urgencia. Con ecología me refiero a que desde la perspectiva de nuestro trabajo en la coordinación de infraestructura, nuestro trabajo sucede en redes de trabajo, entre personas. Acá en la red, nosotros de la coordinación de infraestructura estamos en negro, la gente en azul es gente de otros departamentos de la corporación. En rojo, algunos de los materiales con los que trabajamos. ¿Se puede poner en rojito esto? Puntero, punto láser. Sí, ahí. Y en verde, los lugares, que están resumidos acá en esta pequeña lista. La red muestra 21 iniciativas, proyectos. Nosotros hacemos muchos más, pero por el tiempo solo hice 21. Y con la idea de inmunidad me refiero a que estas redes de trabajo están puestas en función inmunológica respecto a las comunidades específicas que atienden. Entonces, las comunidades de la escuela, las comunidades de los jardines, las comunidades de los centros de salud. Y con función inmunológica me refiero a que nuestro trabajo busca habilitar, promover, sostener y cuidar a dichas comunidades. Está de más decir, espero yo, que la comunidad de Renca es sistemáticamente vulnerada. ¿A qué me refiero con configuraciones materiales? En esta red de trabajo, que buscan habilitar, promover, sostener, cuidar a la comunidad, nosotros somos encargados de coordinar materiales para que estas cosas sucedan. Entonces, 2 ejemplos, antes de entrar como a la arquitectura. Un ejemplo de coordinación material, acá a la izquierda, una foto de un ejercicio de reflexión sobre el barrio, con unos niños de un jardín. Entonces la coordinación consiste en elaborar el plano,
conseguir el papel diamante, pensar en los lápices, coordinar el horario, trabajar con la educadora y con los niños. Y a la derecha, el mismo trabajo, coordinar con una comunidad específica, materiales específicos, para evitar o para disminuir el riesgo de contagio por COVID-19 en el Centro de Salud Familiar Huamachuco. Los que conocen Renca saben que la población Huamachuco es especial. Entonces, si tuviera que resumir mi trabajo, o el trabajo que hacemos en la coordinación de infraestructura, de manera sinóptica, les sugiero este gráfico. La curva gruesa sería nuestro trabajo. Entonces tenemos una cantidad enorme de pequeños trabajos, como colocar acrílico en CEFAM, y tenemos muy pocos trabajos que son un poco más grandes, que son más complejos, que podrían estar asociados a la noción de construcción, y yo diría que dentro de la noción de construcción entra esta idea más típicamente arquitectónica de diseño. Entonces tenemos, diría yo, poco diseño, como lo entendemos habitualmente, pero nuestro trabajo es mucho más amplio, por eso la necesidad de hablar de configuraciones materiales. Entonces ahora voy con los ejercicios. El primer ejercicio es que, como una de las maneras en la que la comunidad de Renca es vulnerada es no teniendo acceso a servicios. Entonces, una manera de resolver eso es proveer el servicio. Cuando tenemos pocos recursos, tenemos que maximizar, y una manera de maximizar los recursos es siendo racional y económico. Entonces muchas veces una parte importante de nuestro trabajo es reacomodar espacios para que puedan existir los servicios a la comunidad, entonces terminamos haciendo cajitas dentro de cajitas. Así una cosa no muy glamorosa, pero que nos permitirá eventualmente liberar algunos espacios. Aquí se anuncia, lo veremos después con más detalle. Un segundo ejercicio, líneas. Algunas líneas pueden describir el espacio. Entonces a la izquierda, un diseño de piso en un centro de salud, y a la derecha, el refuerzo de una losa a la que le quitamos algunos muros. Aquí el ejemplo, este es un patio que me acaban de llegar las observaciones que parece que no vamos a poder construir, son como 1.200 metros cuadrados de patio, que están estructurados esta vez, no solamente descritos, por algunas operaciones lineales, en el borde, 3 franjas en distintos niveles, que se acercan o se alejan del perímetro, y van construyendo algunas espacialidades. Luego este elemento es un radier que atraviesa el patio completo, al medio de un juego de agua. Y por último, estos elementos de colores que se ven acá, que son que pretenden ser macizos florales. Este es un jardín infantil que tiene una capacidad como de 200 niños. Bueno, acá a la derecha estoy mostrando además como las redes específicas de los proyectos, si se dieron cuenta, con la misma simbología de los nodos y qué sé yo. Un tercer ejercicio, eventualmente algunas líneas permiten definir una superficie. La superficie, a diferencia de los planos, son materialmente específicas, son concretas, no son únicas, pero no son genéricas. Entonces, a la izquierda, 2 imágenes de una pequeña banquita que hicimos en el jardín infantil, de donde mostré fotos del mapeo, y a la derecha, la fachada de un centro de salud mental, que fue de donde mostré las fotos del refuerzo de losa. Y voy a ejemplificar esto con la remodelación del gimnasio. Este es el gimnasio de la Escuela Alejandro Gorostiaga, en población Huamachuco, así lo encontramos, bien brutal, ¿no? Y con algunas operaciones de superficie, revestimos la estructura, hicimos todo el envolvente nuevo, hicimos esta parte de las graderías de nuevo también, por cierto que hicimos la cancha de nuevo, y a la derecha hay una imagen del exterior, entonces hay una cosa simpática con los colores, y quería destacar aquí el portón es un elemento enorme que abate completo, entonces se transforma en un plano, una superficie con la que se interactúa. En la Escuela Domingo Santa María, está en un poco mejores condiciones, pero las operaciones son las mismas y este es el resultado. Cambian algunos colores, la cancha es prácticamente la misma. Hicimos estas gradas que quedaron muy bonitas. Y antes de ir al cuarto ejercicio, un pequeño paréntesis. El Centro de Salud Familiar Renca tiene actualmente 50.000 inscritos, pero tiene una capacidad de diseño de 30.000. Entonces se nos ocurrió, a nosotros como corporación, digo, la genial idea de construir 5 centros más pequeños de 5.000 personas cada uno, para que pudieran atenderse de forma más cómoda. Esta sobrecarga del 40% significa que la atención no es óptima.
Eso se terminó traduciendo en 3 edificaciones, de las que voy a hablar de las últimas 2. ¿Sí? Y voy a hablar de estas en base al ejercicio del pliegue. Eventualmente uno puede plegar la superficie y los pliegues permiten relacionar cosas. Entonces, las fotos más grandes, a la derecha, hacia la izquierda y a la derecha abajo, son del Sesco Freire, y arriba a la derecha el Sesco Victoria. El Sesco Freire remodela un econo abandonado. Un econo es un supermercado, que fue vandalizado y entró en un estado avanzado de deterioro. La foto de la izquierda es interesante porque es más o menos desde donde ubicamos el acceso después de la remodelación. A la derecha, la planta que ya vieron en blanco y negro, pero se ve el diseño de piso. Entonces, básicamente, el programa clínico más duro está dispuesto en el perímetro del edificio para que tenga luz natural, al medio de algunos que necesitan atmósferas controladas, como el botiquín y el PENAC. Hicimos algo interesante en el acceso en la esquina, y así quedó terminado. Quiero detenerme un poco en la superficie que se ve a la derecha. Es una malla de metal desplegado que va como ondeando por la fachada del edificio. El argumento fue, y esto es súper real, hacíamos una ventana súper bonita, termopanel, alto estándar, pero la gente, la comunidad, digamos, la comunidad del centro de salud, temía que fuera apedreado el centro de salud. Este es un miedo que tiene algo de justificación porque eventualmente sí apedreaban los centros de salud. No es algo que sucede habitualmente. Entonces nos pedían que pusiéramos alguna protección. O sea, las protecciones metálicas son feas. Entonces vimos la posibilidad de que, argumentando que la protección había que hacerla de todas formas, la hiciéramos un poquito más bonita, entonces conseguíamos una especie de fachada. El Sesco Victoria, este es el último centro de salud que construimos, este es el único que hemos construido de cero, son 284 metros cuadrados. El predio donde se emplaza originalmente fue una escuela, que estuvo abandonada por varios años. Nosotros, cuando decidimos recuperarla, la encontramos en este estado, gente viviendo ahí de forma ilegal, algo de carrete en torno a un club de rayuela. En la planta del Sesco, misma operación, la caja inevitable, el programa más duro clínico en el perímetro para que tenga luz natural, y al medio la sala de espera. Intentamos de nuevo hacer algo en el hall de acceso. Esto está terminando de construirse en estos momentos, espero recibirlo esta semana o la próxima. Y así está quedando. Entonces, mismas operaciones, somos de eso queda bastante claro. Aquí las lucarnas quedaron un poco más sencillas, porque exageramos un poco en la envolvente de metal desplegado perforado. Así se ve, ¿no? Entonces, una reflexión final sobre cómo podría intentar responderse la pregunta. Esto sucedió de verdad. Voy a contar una anécdota. Estábamos haciendo un mapeo, estamos midiendo la necesidad de uso del espacio público del Parque Las Palmeras, en un parque de 3 hectáreas que estamos trabajando en, no yo, pero como nosotros como corporación, de recuperar. Ha aparecido esto en las noticias. Entonces fuimos el 29 de agosto haciendo el mapeo, y en el espacio de camarines de las canchas que están en el parque está funcionando el labio común. Y el labio común ese día habían hecho empanadas. Entonces yo voy al baño y uno de los dirigentes me dice, lleva empanadita. Yo le digo, no, gracias, ya almorcé. Efectivamente había almorzado. Y él me dice, no, no, lleve, si no es para comer, es para compartir. Entonces, me parece que podríamos resolver el programa de muchas formas, podríamos construir la cuestión de muchas formas, y ahí está hecha la empanada, digamos. O sea, la comida está hecha, y digamos, es una parte importante del trabajo. Pero me refiero con la expresión inmunidad, me refiero al hecho de que esa comida es compartida, y que casi que es más importante que comerla. Entonces, me gustaría pensar que eventualmente nuestros proyectos pudiéramos ofrecerlos como me ofrecieron la empanada esa vez. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, por tu intervención. Están apareciendo algunas preguntas en el chat que las vamos a mencionar al final de la presentación de María José para generar la conversación. Cuando quieras, María José. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, sí, te escucho.
Vale, voy a compartir la presentación. ¿Se ve? Se ve entero. Sí. Vale, estupendo. Voy a poner el cronómetro. Muchas gracias, primero que todo, por la invitación en este conversatorio de procesos de diseño, un tema muy interesante. Voy a partir con un breve resumen. A ver, espérenme, que algo pasa aquí. Ahí está. Un breve resumen de mi trayectoria, a modo muy gráfico, una trayectoria que ha sido un poco desordenada, no sé, un poco como en diferentes partes, un poco más indisciplinada quizás que la carrera más tradicional de arquitectura, porque me he desempeñado también mucho en el mundo del diseño industrial, paralelo a la arquitectura, y también mucho en el mundo de la investigación, por lo tanto estoy ahí siempre con una patita en diferentes partes. Este a modo de resumen, lo amarillo serían todos los estudios que he hecho desde la carrera de arquitectura hasta el doctorado que estoy haciendo actualmente, luego mi carrera como académica e investigadora en los diferentes centros de estudio, en las carreras siempre de diseño y arquitectura, y lo que está en negro es mi recorrido más profesional, con, bueno, oficina como socia, de titular de Factos y Maleón, y también en colaboración con algunos estudios de arquitectura italianos, sobre todo justo en el periodo que me tocó vivir allá. Muy resumido, paso entonces a la presentación. No sé por qué no pasa. A ver. Ahí, yo voy a presentar dos modelos de proceso de diseño, teoría o modelo, que me llaman la atención, y luego voy a explicar el por qué presento estos dos modelos. Algo que dijo Jorge con respecto a la época moderna y a lo contemporáneo, bueno, yo voy a presentar en realidad uno que es de la época moderna, pero que yo creo que tiene una visión muy contemporánea, que es Bruno Munari, que fue un artista diseñador italiano que muy influyente, sobre todo en la didáctica del diseño, que me gusta mucho cómo él propone el proceso de diseño y precisamente cómo se responde la pregunta a ese problema, que se pone de una manera lógica y habla sobre cómo se puede sistematizar ese proceso para responder o para solucionar un problema. Y eso lo hace haciendo una analogía con la receta de cocina. Entonces está el arroz verde de Munari, que es lo que les presento acá, que pone en pasos lógicos el proceso de diseño para poder resolver un primer problema. Y en ese primer problema, yo lo que veo es que se divide en tres fases importantes dentro del proceso de diseño. Uno sería la parte más de investigación, de la recolección de datos, de entender el problema, de entender cuáles son todos los elementos que tienen que responder a este problema, cómo se analiza también esa información. Luego el proceso creativo. Una vez que se tiene toda esa información, entramos recién ahí al proceso creativo, donde ya entra la técnica, entra el modelado, entra más la intervención que tiene el diseñador o el arquitecto ante ese problema. Y luego ya la ejecución, dar soluciones concretas, tangibles, materiales a ese problema o desafío que estamos enfrentando como diseñadores. A ver si esto pasa. No sé por qué no pasa. Bueno, entonces entendiendo el entorno construido, ¿no? Como ese brief, ese problema a lo que nos estamos enfrentando, ya sea una casa, un hotel, una oficina, luego entender qué es lo que significa una casa donde, una casa en el centro de una ciudad, una casa por una persona, una casa para una familia, luego entender los componentes que constituyen esos diferentes briefs, ¿no? Y a través de cómo esos componentes se van configurando según el análisis y la visión crítica que se tiene de los datos que se van recogiendo, tanto del contexto, de los usuarios, de los materiales, etc., va cambiando esa configuración. Para entrar recién ahí a un proceso creativo de diseño con criterio, ¿no? Luego entro a este modelo que es más contemporáneo, que es de Damian Newman, que se llama el Design Squiggly, que lo que hace es dividir en tres fases importantes el proceso de diseño. Desde la fase de research, de la fase de investigación, pasando luego al concepto y luego al diseño como tal. Como ven en este gráfico, la parte de investigación, que es la parte inicial, que sería lo que dice Munari, entender el problema, los componentes y los datos,
es la parte más confusa, es la incertidumbre. Él habla de ir de la incertidumbre a algo claro, que sería la solución o lo que nosotros proponemos como diseño. Esto yo lo pongo, o sea, estos dos modelos, ¿y por qué explico esto? Es porque la parte inicial de investigación, que lo vinculo mucho a lo que yo estoy haciendo actualmente, es lo que nos da las variables diferenciadoras de los proyectos. Podemos hacer muchas casas, pero son estas variables las que nos van a decir cómo tiene que ser esa casa, para responder de la mejor manera a la problemática que nos estamos poniendo y no entrar, obviamente, en un proceso que sea siempre el mismo, dando una respuesta igual a los diferentes problemas que pueden existir en un territorio, sobre todo como el chileno, donde ya el territorio pide diferentes maneras de actuar según el clima, por ejemplo. El clima como algo, no más de estas variables diferenciadoras. ¿Cómo entramos al research? ¿Cómo entramos a la investigación? Hay diferentes fuentes de información que nos pueden dar a nosotros esos datos, ¿no? Esos datos para analizar y ser crítico. La teoría científica, las exploraciones empíricas, la experimentación, el estado del arte proyectual, evidentemente, que es lo que hay, para poder recién ahí empezar a definir ese concepto. Ahora, entre estos dos mundos, desde el research hasta el proceso de diseño como tal, a partir del concept en adelante, existe una brecha actualmente. Yo me he dado cuenta como investigadora que hay una brecha muy, muy grande entre el research, entre la investigación, entre los datos y el proceso de diseño como tal. Hay algo que falta ahí, que falta su unión, por lo que nosotros, por lo general, partimos los proyectos desde acá, desde el concepto y entramos al diseño. Quizás no analizando mucho el dato, no analizando mucho esta ciencia que puede existir, lo cual quizás puede limitar también esa respuesta al problema que nosotros estamos dando, y a lo mejor en vez de dar respuesta a los problemas, como arquitectos o diseñadores, estamos dando más problemas. Puede pasar, y ha pasado. Bueno, ¿por qué muestro estos dos modelos y por qué hago énfasis en research? Porque también es lo que estoy haciendo en este momento. Y me voy a detener en algunos ejemplos, ¿no?, de este research, y les voy a mencionar algunas palabras clave de lo que significa este research, que por ejemplo es el diseño basado en la evidencia, el diseño basado en datos, y la investigación desde el diseño, que ya el diseño de por sí es una metodología de investigación. Esta foto que está acá es de un proyecto que se llama Emotional Analogous Data, que era entender la emoción y el comportamiento de los usuarios dentro de un espacio de trabajo durante un tiempo determinado, pero entendiendo las emociones que ellos sentían dentro del espacio en la mañana y en la tarde durante 6 meses. Y eso linkeaba diferentes fenómenos del espacio que tienen que ver con iluminación, con materiales, con olores, etc., y cambios que se iban introduciendo dentro del espacio, donde se iban marcando en el tiempo para entender la emocionalidad de las personas dentro de ese espacio. Y esta foto representa un experimento que hicimos con vidrio, donde el vidrio se le hace un tratamiento termodinámico, donde se le entrega una información, y esa información en teoría se traspasa a las personas a través o del líquido del agua o a través de la luz. Por lo tanto, estas pelotitas de vidrio que nosotros le hicimos este tratamiento de alta frecuencia, lo pusimos en toda la iluminación general para poder dar algún efecto en las personas que estaban trabajando en el espacio. Obviamente hicimos test previos y test posteriores para entender efectivamente si esta aplicación había dado algún resultado, sin que obviamente los usuarios supieran de lo que estábamos haciendo, porque son pelotitas muy pequeñitas que no se percibían a simple vista. Luego, en esta... Bueno, mucho anteriormente. ¿Me escuchan? Sí. ¿Aló? Sí. Sí, se escucha. Ah, ya, es que se me pegó un poco el computador. Sí, la imagen ¿Aló? no se escucha bien. Se pega un poco el audio, parece, María José. A ver, voy a hablar un poco más fluido. ¿Ahí se escucha o lo Sí. vuelvo a poner? No, sí se escucha. Comienza de esta diapositiva porque no alcanzamos a entender esta en específico. ¿Dónde salen todos los proyectos? Sí. Ok. Bueno, el Emotional Analogous Data, que sería del mismo proyecto del tratamiento de vidrio,
Esa máquina que se ve ahí es una máquina que mide la energía del espacio, que se llama Sputnik, que es de una tecnología que se llama GW, que es para poder medir diferentes tipos de energía corporal y también espacial. Luego, el Decoding Efficient Interiors fue un proyecto que se hizo hace poquito en espacio hotelero para entender también la percepción, la emoción y el comportamiento individual y social de las personas dentro de diferentes espacios de hoteles. Luego el Perception Evaluation Kit fue otro proyecto que estamos desarrollando que es para generar herramientas que nos permitan entender la percepción de los materiales y los diferentes canales de comunicación de los materiales. ¿Por qué? Porque nosotros como diseñadores o como arquitectos, cuando tenemos que seleccionar materiales, por lo general tendemos a la muestra física, ¿no? Como lo que decía Cristian, nosotros tenemos diferentes muestras en el estudio, pero no siempre tenemos la posibilidad de elegir los materiales a través de muestras físicas. Por lo tanto, hay que entender también cómo se entrega esa información sensorial a través de otros canales de comunicación. Luego Percibo, que es un proyecto que hicimos con un centro de neurociencia, que lo que hicimos fue desarrollar un módulo sensorial y sensible que entendiera a través de electroencefalografía la emoción de las personas para poder entregar experiencias en el espacio que fueran restauradoras. Es decir, un espacio que fuera sensible a lo que le está pasando biológicamente a las personas para dar una respuesta de bienestar. Quiero también decir que mi investigación y mis temas siempre van alrededor del bienestar de las personas y la ergonomía, o sea, ese es mi foco, ¿vale? Luego el entorno matérico era entender también la percepción y la emoción de los materiales en espacios de oficina, conjugándolo con los otros diferentes fenómenos como luz, ruido, temperatura, etc. Bueno, este es a modo muy de resumen, este research, esta parte inicial, ¿no? de generar, en este caso, generar datos, obviamente experimentando desde la teoría científica, que es la que nos da el know-how para nosotros también diseñar estas experiencias, y para que estos datos nosotros nos entreguen inputs, ¿ya? Que sean más válidos, por lo menos en este tema, del bienestar dentro del espacio que nosotros vamos a diseñar. Todo eso, este ejercicio lo hice como un desafío para entender cómo todos estos datos y esta ciencia que nosotros estamos trabajando se puede volcar en un proyecto de arquitectura. Obviamente este proyecto es muy conceptual, no, en la fase de diseño no entra en la parte más operativa, ¿no? Más técnica, sino que llega a la fase más conceptual. Y el desafío era SILEX, que era un centro de interpretación de la naturaleza, donde se pone al material como uno de los elementos más importantes dentro del proyecto. La química, el silicio y la conexión entre el ser humano y la tierra, el ciclo circadiano y la iluminación natural, el metabolismo en función de los grados Kelvin, y la forma, actividad y metabolismo también. Es decir, dividir el proyecto en diferentes zonas que nos permitieran tener diferentes actividades con diferentes metabolismos y que la iluminación natural influyera en ese metabolismo y obviamente en el bienestar de las personas. Y un poco, bueno, acá me voy a detener un minutito para entender que todo ese research en el proceso de diseño y los datos requieren una fase de análisis y de mirada crítica. Y ese análisis y mirada crítica también te lo da el proceso, como lo hablamos en un principio, ¿no? De modelar, de dibujar, de hacer esquemas, cuando uno se sienta a dibujar y a entender qué es lo que realmente quiere responder a ese problema, entra por sí en un proceso de análisis. Porque justo ahora, en este momento, en esta era de la inmediatez, es algo que hay que, según yo, hay que reforzar. Porque pasamos muy rápido de un paso a otro, sin ser analíticos del problema. Y realmente buscar soluciones que sean efectivas. Porque a veces podemos dar soluciones que no son tan efectivas. Y el problema es que si después nos damos cuenta de que la solución no era efectiva, o queda así, o arreglarlo vale muy caro, ¿no? Bueno, un poco estrategias de diseño de lo que estaba hablando, cómo llevamos entonces todo este análisis, esto es muy a modo resumido, en un proyecto, ¿no? En una idea, en una solución, sobre 3 bloques que se dividen en tres fases metabólicas diferentes del cuerpo humano, que va desde el descubrir al contemplar, y cada una de estas fases está asociada a diferente materialidad, a
grados Kelvin de iluminación del ciclo del día, obviamente a la actividad en sí, y también a la forma, ¿no? ¿Cuál es la forma que nos permite a nosotros descubrir, cuál es la forma que nos permite conocer y cuál es la forma que nos permite contemplar? Y nada, queda como resultado el desafío de Silex, que, insisto, sería un diseño y un modelo muy conceptual, que se pone como a prueba, ¿no?, toda esta fase de research. Y gracias. Muchas gracias, María José. Bueno, no sé si quieres comentar algo, Jorge, antes de abrir la palabra. Bueno, sí. Oye, a mí me gustaría hacerle dos preguntas a cada uno, muy rápido. En su paso por la escuela, ¿pudieron experimentar con algunos que los podríamos llamar modos pedagógicos, que serían el pliegue, el artefacto? En nuestra escuela ha habido siempre un interés en desarrollar modos pedagógicos. ¿Con cuál se quedarían? ¿Cuál le ha sido útil? ¿Cuál rescatarían? ¿Quién responde primero? ¿Yo? ¿Ya? Vale. Bueno, ya te lo había comentado, yo me quedo con el pliegue. Me marcó mucho, yo creo que una fue porque fue una metodología que era un desafío muy complejo, sobre todo cuando uno no sabe de la temática. O sea, veníamos saliendo de la escuela, entramos a la escuela, veníamos saliendo, perdón, del colegio, entramos a la escuela de arquitectura y se nos presenta el desafío del pliegue. Y a mí por lo menos me marcó como diseñadora, y también creo que como una fase muy poética, artística, que trata también de dar una solución más concreta, ¿no? Porque al final, o sea, en mi caso he hecho propuestas de arquitectura y basados en pliegue, y que responden de manera coherente a lo que estamos diseñando. Y yo por lo menos me quedo con el pliegue. Muy bien, gracias. ¿Y Fredes qué dice? Sí, no, bueno, yo soy de la misma generación que María José. Tengo buenos recuerdos del pliegue, y no tan buenos también, pero yo me quedo más con los artefactos, con eso de construir a través de planos y planos virtuales, y jugar un poco con el cartón en esa época, de ir generando espacialidades, ir generando umbrales. Yo creo que eso fue lo que más destaco. Y bueno, y otro punto que yo rescato al estar acá, es la parte que la escuela da mucho énfasis a la parte computacional. Que eso, si uno lo sabe llevar, está muy bien catalogado, porque yo tengo colegas que han salido de acá, de Suecia, y tienen casi nulo conocimiento de programas CAD. Entonces, claro, nosotros por la experiencia que traemos desde la USACH, somos muy bien vistos y estamos muy bien catalogados con los manejos de los programas en 3 dimensiones. Y por eso mismo yo estoy a cargo ahora de la oficina de toda el área BIM y de los modelos 3D, de la realidad virtual. Entonces, yo destacaría esos 2 puntos que me marcaron mucho. Gracias, eso nos sirve mucho para los reperfilamientos de nuestros programas. ¿Y Diego, qué nos dice? Yo valoro mucho una experiencia de trabajo, de taller completo que tuvimos con Rodrigo Aguilar, por 2 razones. Primero, porque hicimos un trabajo bien acabado de análisis, diseñamos un campus, ¿sabes? Hay un librito y todo eso. Hicimos un trabajo en grupo de diagnóstico, y luego hicimos un trabajo en grupo de diseño. Entonces, las dos cosas de ahí me parecen muy interesantes. Primero,
un importante trabajo de tratar de entender y de definir un problema. Creo que parte del trabajo que nosotros hacemos en la corporación es eso, básicamente entender el problema. O sea, muchas veces, por ejemplo, la gente llega y te dice, mira, quiero una ventana. Y a veces no es una ventana el problema, ¿cachai? Pero, y por un lado no puedes no hacer una ventana, o te cuesta mucho argumentar en contra de la ventana, pero luego, ¿cuál es la solución de verdad? Pues, bueno, entender el problema. Y lo otro, el trabajo en equipo que significó esa cuestión, que es algo que yo creo que dejé bastante claro en la presentación, y que para efectos del pregrado fue una ficción bien interesante. Por cierto que en la vida profesional la cuestión se multiplica por chorro mil la complejidad y todo, pero eso, pues, así como coordinarse con un grupo enorme de gente para conseguir un resultado enorme y complejo, lo valoro mucho. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Alex. Extraordinario. Vamos a aprovechar también de generar las preguntas que están acá en el chat, y creo que esta pregunta está dirigida a Diego, de Carolina iPhone, que pregunta cómo están trabajando con las redes digitales para conectar a los niños, estudiantes y ancianos con la educación, si han pensado hacer aulas abiertas. Carolina Barzúa, porque dice que allá en Suecia están proponiendo aquello de hacer aulas abiertas. Y si entrevistan a niños para saber sus necesidades y requerimientos. Existen lugares de esparcimiento espontáneos donde los jóvenes pueden encontrar lugares de encuentro para vincularse con cultura y subir el nivel educacional y cultural del lugar. Sí, yo tendría que decir que, o por qué que hablaba yo como de ecologías, en el sentido de que la corporación tiene como dos grandes grupos. Uno es educación y el otro es salud. Son equipos complejos que resuelven los problemas específicos. Y además hay unos elementos horizontales que somos, no sé, por ejemplo, infraestructura, la dirección jurídica, la administración y qué sé yo, que trabajan con estos dos grandes grupos. Y estos dos grupos definen como las políticas específicas de cada uno de sus problemas, digamos. Entonces, estas cosas más específicas las van liderando ellos, y nosotros entramos en el momento en el que esta cuestión tiene que transformarse en un espacio, desde un patio hacia una sala, por ejemplo. Entonces, ellos diseñan una parte importante del problema y de la solución, y nosotros entramos cuando esto hay que traducirlo a una configuración material específica, en el sentido de que, por ejemplo, la sala necesita un piso o una ventana, y eventualmente esto llega al nivel de que tiene un proyecto con un diseño de una forma específica, por ejemplo. Ese proyecto que mostré del patio de jardín, hay algunas zonas que están pensadas como aula abierta. O sea, y este programa nace de esta reflexión que viene desde el equipo de jardín y de educación. Entonces sí, sí está incorporado, sí está pensando, hemos trabajado en ello, hemos hecho proyectos y hemos ejecutado proyectos. También tenemos, todas las escuelas y liceos tenemos una sala de proyectos. Como ustedes saben, la educación pública en Chile ha sido sistemáticamente destruida, entonces la matrícula ha ido en descenso. Entonces tenemos salas disponibles. Entonces transformamos una de estas salas disponibles que teníamos en todas las escuelas. Yo no sé si se logra entender eso, que un colegio tenga salas disponibles, el nivel de deterioro, el nivel de falta de privilegio, el nivel de vulneración. Entonces, agarramos una de estas salas disponibles y la transformamos en una sala de proyectos, que básicamente lo que intenta es generar un espacio para innovaciones pedagógicas. Y entonces en este lugar, por ejemplo, se compró un carrito que tiene iPad o unos tablets, no sé qué, entonces talleres de robótica asociados a eso, bueno, y esto sucede en este espacio. Y nos hubiera encantado que esta sala hubiera sido un proyecto un poco más expansivo, como generar un espacio de una aula abierta exterior para niños, para cabros más grandes, pero los presupuestos son acotados y preferimos que todos los colegios tuvieran una. Y hemos trabajado eso más de las aulas abiertas en los jardines y en los niveles de lo prebásico, principalmente con un socio que amamos mucho, que es Patio Vivo, que nos han ayudado con eso. Eso. Muy bien. Bueno, es interesante que transversal a las tres propuestas, el diagnóstico, el análisis, la investigación desde los diversos perfiles que tiene cada uno, y la economía,
es algo que se cruza y es fundamental para comprender el problema, ¿no? Creo que eso es algo que ha estado presente también en las aproximaciones de los encargos de los talleres de arquitectura. Hace un tiempo a empezar a hablar más del problema que del encargo, ¿no? Como de la solicitud de un proyecto. En ese sentido, cuando tienen que lidiar entre problema y economía, ¿podrían relatarnos brevemente cuál es el punto, ¿no?, de elección entre ese recurso que muchas veces es delimitado, sobre todo en el caso de la corporación de renta, y el problema a solucionar, cuando a lo mejor el problema es más extensivo que el mismo recurso que existe? Cristian. Sí, levanté la mano virtualmente, porque quedé muy sorprendido con el contraste que hay en los proyectos de Diego y los proyectos que estamos acostumbrados a hacer acá. El nivel de creatividad que tienen que tener ustedes allá es de otra dimensión, porque como se habla del presupuesto, en Chile no hay presupuesto nunca para la educación, no hay presupuesto para la salud. Entonces es súper, súper complejo y a veces yo he presentado proyectos acá a mis colegas y quedan sorprendidos por el nivel de desamparo que queda la gente y sobre todo los niños en la parte de educación y salud, sabiendo que Chile tiene un montón de recursos, tiene un montón de dinero, pero los proyectos son totalmente distintos, otra escala. Yo presenté unos proyectos de, no sé, 45.000 metros cuadrados, 50.000 metros cuadrados, donde, claro, se habla de la economía, pero una economía que, claro, que a otra escala. Por eso digo que es totalmente sorprendido con el nivel de los proyectos y la escasez económica que generan el Estado, los políticos, al no entregar los recursos que corresponden. Si la escuela y los jardines infantiles es el futuro de Chile, ahí está toda nuestra materia prima, por así llamar. Entonces, me chocó bastante ver que tengan que reinventarse constantemente para hacer unos proyectos que va en el bien común, en el bien de la sociedad. Eso. Que era un poco por la pregunta que estaba ahí en el aire. Yo quiero decir algo también con respecto a lo que comentaste, Connie, esto, ¿no?, entre el proceso de diseño al dar respuesta y la parte económica, que hay dos cosas importantes. Una, la que dice Cristian, que tiene razón. O sea, en Chile yo creo que hay un problema, o en realidad es nuestra realidad, que somos súper resilientes. Y al final tenemos que dar soluciones con muy pocos recursos, a veces. A veces no, muchas veces. Entonces, claro, ahí hay algo que también hay que hacer un doble esfuerzo, porque quizá hay que ser más creativos aún para poder entender cómo con esos pocos recursos podemos responder, por una parte. Pero por otra parte, en las diferentes modos de hacer, según la sociedad y según la cultura, en Chile también a veces se toman decisiones que afectan la economía. ¿Qué quiero decir? Que puede ser también que en ese proceso se toman decisiones muy apresuradas que van también en desmedro de la economía y de los recursos que se tienen a disposición. Lo digo por experiencia, no lo digo porque creo, sino que lo digo porque lo he visto. O sea, a veces se gastan muchos recursos en nada. Y creo que también hay una cosa que no depende del arquitecto, quizás que no depende del diseñador, sino que depende también de cómo se controla, ¿no?, todo el sistema. Y por otra parte, un poco para hacer un paragón a lo que presenté como investigación, voy a dar un ejemplo que tiene que ver con esto de la parte económica, ¿no?, de
hay un estudio de arquitectura acá con el que estamos trabajando y hemos hecho un proyecto de investigación sobre los hospitales del futuro, que trabaja en el tema de los materiales saludables, ¿vale? Y ellos lo que han hecho es experimentar un mismo cuarto con las mismas dimensiones, hacer dos versiones. Una versión común, con materiales que quizás son más económicos, y hacer una versión saludable, que en teoría, y lo que suena a simple vista, es que es algo caro. Hicieron la prueba de hacer estos dos cuartos de las mismas dimensiones, con las mismas características formales, pero con características saludables, uno más que el otro, y el valor y el costo económico era exactamente el mismo, o quizás un poquito más caro el saludable. Eso quiere decir que también en esta brecha que de alguna manera existe entre los datos y entre realmente mucha investigación que se está haciendo en muchas temáticas que nosotros podemos ocupar como arquitectos y que no sabemos que existen, es donde también quizás tomamos decisiones que nosotros creemos que pueden ser más económicas, pero que quizás no son las mejores, y que tomando otro tipo de decisiones pueden ser del mismo valor económico. No sé si me explico. Eso quería decir. Diego. Sí, yo quería decir que el problema no es de plata, o sea, hay plata. El problema es que no existe la capacidad para gastar la plata. O sea, tampoco es que haya plata para hacer un hospital cada 2 cuadras, pero, por ejemplo, podríamos tener todos los centros Se quedó pegada la conexión de Diego, ¿no? Estaba interesante la respuesta. Sí, sí. Bueno. No, mientras se conecta Diego, poder decir que en términos económicos hay un factor que es el factor tiempo, porque los materiales son los materiales y la mano de obra es la mano de obra. Entonces, muchas veces donde uno puede ajustar es en el factor tiempo, digamos. Y bueno, en Chile eso se ha dilatado, no solo se ha optimizado. Vemos que desde que se toma la decisión de hacer un hospital hasta que se inaugura un hospital, pasan más de 10 años. Claro. O el mismo Centro Cultural Gabriela Mistral, que el proyecto original de la UNTAC, diseño y construcción, fue en 275 días o algo 24. Muy cercano a eso. Claro, y la remodelación ya lleva, son 4 años de Bachelet 1, 4 años de Piñera 1 y 4 años de Bachelet 2, ya lleva 12 años y aún no se termina, va a llegar a los 16 años y aún no se ha terminado esa obra. Entonces, claro, y eso implica mantener equipos, gastos generales, y que no preste el servicio a la comunidad, que es un costo altísimo, no dar ese servicio a la comunidad. Ahí volvió, no sé si ahí... sí, perdón, Jorge. No sé si Diego ya se pudo... He vuelto. Ha vuelto. Ya. Quedamos en que hay plata. Ya, perfecto. No, solo eso quería decir, que hay plata. No. No. Hay plata, pero no hay cómo gastarla. Quiero volver con las dos cosas que dije, que son como el centro de mi presentación, que en verdad yo no pretendía hablar de diseño, porque de verdad creo que el diseño, disculpen, pero no es importante. O sea, para nosotros es muy importante, digamos, que hay tantas personas que quieren escuchar eso, pero la verdad es que no. O sea, el Pruitt iGo se demolió hace harto tiempo y creo que ahí se termina. O sea, lo que hay que hacer ahora es otra cosa. Que claro, que el diseño puede ser parte de eso, puede ayudar a definir, como dije yo, como yo proponía, ¿no? Estabilizar configuraciones materiales, en eso somos súper buenos. Y a veces es importante la forma. Lo más importante es el grupo que consigue eso, porque el grupo que consigue eso es capaz de pedir plata, o ni siquiera de pedir plata, porque si la plata ya está. La capacidad de desarrollar un proyecto que diga en qué nos vamos a gastar la plata, ¿no? Es como el problema que tenemos ahora con la Constitución. Queremos otro país, bueno, pero ¿cómo es? No sabemos. Bueno, vamos a romperlo, eso sí está claro. Pero hay gente que va a romper la cuestión, ¿cachai? Pero todavía no sabemos cómo va a ser. Entonces, siento yo, tenemos el mismo problema nosotros. Y en Renca tenemos el mismo problema y creo que lo hemos resuelto de forma satisfactoria, haciendo esta ecología de inmunidad. O sea, grupos diversos que hacen trabajos diversos, que son capaces de financiar estos trabajos, precisamente porque tienen gente que es capaz de proponer formas de gastarlo. Creo que no es más simple que eso. Ni más complicado.
Es tan complicado y tan simple como eso al mismo tiempo, ¿cachai? Y claro, eventualmente se necesita un arquitecto para que haga un plano, para que tramite una cuestión, ¿cachai? Para que elija el color de una pintura. Son cosas irrelevantes. O sea, lo siento, pero son cosas irrelevantes. Si da lo mismo si el sesgo es verde, rojo, azul, amarillo o no tiene color. Y de hecho da lo mismo si es que tiene esa fachada, que a mí me gusta mucho, que yo la reflexioné mucho. Pero lo importante es que ese servicio se presta a la comunidad, ¿cachai? Y ese servicio no se está prestando. La gente se enferma, hombre. Si la mortalidad de las comunas periféricas de Santiago con el COVID es, no sé, 4 veces más, 8 veces más, esa es la hueá importante, ¿cachai? Lo demás no importa, lo demás es chaya, ¿cachai? Y plata para eso hay. O sea, es increíble. Los que han trabajado en el servicio público saben que hay plata. Y saben también que el problema es que no se puede gastar. O sea, Renca tiene este equipo, pero no sé, alguna comuna perdida de no sé dónde, la región 15, en un cerro, ¿cachai? Con suerte tendrá un arquitecto que es el director de la dirección de obras, ¿cachai? Entonces, ¿en qué momento ese sujeto se sienta a pensar en cómo innovar en el diseño, ¿cachai? Si tiene que poner agua potable, ¿cachai? Y ni siquiera alcanza a poner agua potable. Necesita un equipo, necesitamos pensar eso, y por eso rescataba la experiencia con Rodrigo Aguilar, más que un plegado o cualquier otra cosa que pueda haber aprendido en la escuela, porque creo que eso es lo importante ahora. Por eso también la pista de las fechas que decía yo. Si hay algo que dice el 8 de marzo es colaboración, si hay algo que dice el 18 de octubre es dignidad, y si hay algo que dice el 14 de marzo es fin del modelo neoliberal. Entonces, si no nos hacemos cargo de eso y seguimos hablando de otras cosas, bueno, las cosas pasan. Y la gente sigue muriendo, y los niños siguen muriendo, y los niños siguen sin educación. Sí. ¿Puedo Sí, yo decir creo algo? que hay, perdón. Espérate, perdona, Fred. No, no, es que yo creo que el diseño sí es importante. Perdónenme, pero es que hay cosas que en Chile que quizás son más contingencia y más importante que otras cosas. Lo que no quita que lo que viene después sí es importante, porque afecta a las personas, afecta a la inmunidad de los seres humanos al espacio que nosotros construimos. Ya la contaminación de por sí es un problema que afecta a la salud y afecta a la inmunidad, y eso trae una consecuencia colectiva de salud pública, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esas decisiones que nosotros tomemos, ya sean urbanas, ya sean de espacios interiores, de edificios, hospitales, escuelas, lo que sea, sí que son importantes, porque influyen cognitivamente, psicológicamente, biológicamente a las personas que están habitando ese lugar. Puede ser que el color sea algo más psicológico, pero las escuelas, por ejemplo, la toxicidad que tienen los elementos que los componen, afectan el funcionamiento cognitivo de los niños, tanto el comportamiento y obviamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, sí, esas decisiones son importantes. Lo que pasa es que hay otros problemas en Chile que son más importantes ahora. Ese es el tema, que quizás hay temáticas que son más innovadoras, que quizás allá no logramos intervenir porque no llegamos a eso, porque no hay tiempo, porque la parte económica obviamente nos va a coartar a que tenemos que solucionar otros incendios. Y ahí está la resiliencia, porque al final tenemos que atacar un problema desde los recursos más básicos. Yo creo que va por ahí, pero yo creo que sí, el diseño sigue siendo importante si lo miramos como esta resolución de problemas, pero con conciencia. Es un diseño consciente el que tenemos que hacer ahora, ¿no? Como decía Jorge, no es el designer por ser famoso, sino que esa respuesta consciente que tenemos que nosotros dar, esa es nuestra responsabilidad, de hacerlo bien, de hacerlo de la mejor manera y no generar, por ejemplo, guetos, por ejemplo, calles que no son habitables, calles que una silla de ruedas no puedes transitar, etc. O sea, es nuestra responsabilidad y es responsabilidad del proceso de diseño también. O sea, creo. Antes de darle la palabra a Diego, me parece súper interesante la discusión que se genera, porque yo creo que esto tiene que ver con qué entendemos como diseño, ¿no? ¿Qué entendemos como diseño? Acabo de buscar en Google, por ejemplo, definición de diseño. Esa definición yo creo que no alcanza. Dice actividad creativa que tiene por fin proyectar objetos que sean útiles y estéticos. Con esa definición, claramente el diseño no es importante. Pero si empezamos a ver los procesos que ustedes mismos están desarrollando y que tiene que ver con el diálogo, con identificar un problema, como decía Coté, con analizar un contexto, ¿cierto? Con dar una respuesta material a un problema inmaterial, que es lo que dice Diego,
ahí el diseño empieza a tener relevancia porque finalmente a través del conocimiento técnico que vamos teniendo como arquitectas y arquitectos, podemos resolver algo que un sociólogo, un médico, ¿cierto? U otra área, otra disciplina, no podría dar respuesta, que es el ambiente construido, y que entrega, como contaba Coté, por ejemplo, en su presentación, ¿cierto? A partir de las investigaciones de percepción de confortabilidad ambiental, ¿cierto? Puedes entregar bienestar, ergonomía, es decir, salud. Entonces, en ese sentido, yo creo que sería interesante quizás que a partir de esta misma conversación, conversemos qué entendemos por diseño. Si les parece, ¿no? Diego, habías levantado la mano, sí. Sí, yo quería volver, qué bueno que resultó mi provocación, que por cierto, que mi presentación lo que busca es decir que lo que se suele decir diseño en este espacio que tenemos nosotros de arquitectos, no sirve. O no es que no sirva, digamos, hay gente que gana mucha plata, de hecho, los mercados financieros globales le deben mucho a la especulación inmobiliaria que genera mucha de la arquitectura que solemos consumir. O sea, es importante el diseño. Pero digo, esa es una cosa, ¿cachai? Y lo otro que también dije al principio, que se debería entender siempre así, yo siempre estoy hablando desde mi experiencia en la Corporación Municipal de Renca. Y entonces, no sé qué percepción tienen ustedes de cuánto ese caso podría describir el mundo en general. Mi impresión es que describe una parte importante del mundo, ¿sí? O sea, yo creo que la mayor cantidad de gente del mundo está de Renca para abajo, ¿cachai? Son muy pocos los que están de Renca para arriba, en una cosa como de capacidad de vida, lo que ustedes quieran. Entonces hay un montón de gente que no tiene los privilegios de los que estamos acá. Y para esa gente, lo más importante es la provisión del servicio, por ejemplo. O sea, hay gente que no tiene agua potable, no en Chile tenemos mucha agua potable, pero hay gente que no tiene agua potable. Entonces ahí la conversación de diseño, dificultosamente será una discusión de diseño como la que podríamos tener nosotros acá, encerrados en nuestra disciplina, ¿cachai? Afuera, en el mundo real, en el trabajo real que se hace, no es relevante. O sea, no es relevante. O sea, a mí me dicen, bueno, define un color. Claro, y yo me preocupo profundamente de que el color sea una cosa importante. Sí, Ricardo, lo siento, de mi experiencia, estoy hablando desde mi experiencia. Que sea un color bonito. Oye, la gente quiere blanco invierno y ya está. Un poco más gris para que no se ensucie, ya está. Pero el gris específico que nosotros escogemos, que nos toma tiempo escoger, bueno, nosotros estamos ahí, a nadie le importa, ¿cachai? O sea, a nadie le importa. Habían dos preguntas que quería responder. El último sesgo que mostré, ese rojo grande, que a mí me gusta mucho, costó como 200 millones de pesos, e incluye una placita que no se alcanza a mostrar que está en la esquina, y el patio que mostré al principio, que tiene como estos elementos lineales, cuesta como 30 millones de pesos. Y lo otro es, sí, en el trabajo de operar inmunológicamente sobre la comunidad de Renca, la corporación ha hecho, por ejemplo, está desarrollando un programa de escuelas abiertas. El programa de escuela abierta es básicamente que la comunidad se vincule con la escuela más allá de las clases que tienen los niños, los adolescentes. Y nosotros, por ejemplo, en ese contexto, la remodelación de gimnasio, el gimnasio como un espacio que acoge talleres durante todo el día y toda la semana, etc. Eso. Cristian había levantado la mano. Sí. Ya. No, es que yo creo que estamos viendo dos áreas. Una que es de diseño, que es lo que... A ver, no quiero sonar fuerte ni nada, pero lo que hacemos María José y yo, diseño, de arquitectura, y el otro es un poco más de lobby, lo que dice Diego, de que tiene que conversar con la gente, ver los recursos, cómo optimizar eso. Pero tú, le hablo a Diego, dices que el diseño no importa, que el diseño es lo último, pero sí te tomaste el tiempo de diseñar el piso, de poner franjas, de poner colores, a pesar de que tú dices que el diseño no es importante. Entonces, te estás contradiciendo porque dices, no es importante, es irrelevante, pero sí lo desarrollas. Entonces, tratas de poner líneas verticales, líneas horizontales, que la fachada cueste 200 millones para que sea
de un color rojo, perforado. Entonces, de todas formas estás aplicando el diseño. Y a lo mejor, no sé si no te diste cuenta, pero ese es parte fundamental del rol del arquitecto. Nosotros no tenemos por qué estar haciendo lobby para tratar de sacar recursos. Claro, son distintas escalas, distintos tipos de proyectos, pero nosotros estamos para generar espacios, generar, como decía María José, lugares de esparcimiento, lugares de encuentro, ya sea en oficinas, ya sea en plazas públicas, ya sea debajo de un túnel o de una pasarela, distintos proyectos, distintas escalas, pero siempre uno trata de meter el diseño, de elegir el color, de elegir el material, porque si no el arquitecto estaría sobrando, y que lo decían ellos, que lo decían los políticos, que lo decían la gente. Entonces, a pesar de todo, siempre el diseño va detrás, siempre se puede hacer algo, no por eso decir que el diseño es irrelevante, creo yo. Bueno, es interesante lo que menciona Cristian también, bueno, Diego también, por supuesto, con su provocación que nos trae a conversar esto. Les quería contar que desde este año se cambió la malla. Empezó a correr una nueva malla en la escuela que, bueno, dentro de varias cosas, integra asignaturas, acorta un semestre la carrera, pero una de las innovaciones que nos parece, creo que ese parecer es bastante colegiado, tiene que ver con la integración de la gestión como parte de estos procesos de diseño. Entonces, en la discusión me da la impresión que la gestión y el diseño se ven como dos ámbitos aparte, a pesar de, por ejemplo, que la presentación de Diego se muestra el plano y las redes colaborativas simultáneamente y en el mismo nivel de importancia de la información, ¿no? Entonces, por eso les preguntaba un poco qué entendemos por diseño, porque también si entendemos esta gestión, ¿cierto?, de estas redes, desde no solamente el resultado del objeto construido, sino también de toda la gestión que hay detrás y que tiene que ver con el diálogo que ustedes mismos mencionaron en sus propias presentaciones, a mí me parece que la comprensión, ¿cierto?, se vuelve más integral, más interesante, y que es lo que nos lleva a pensar también en que obviamente como arquitectos y arquitectas no podemos trabajar solos, no podemos trabajar solas, tenemos que estar en equipos integrados, y por lo tanto ese diálogo y esa gestión del diálogo, la comprensión, la gestión de la ejecución, pero también de ese análisis de obra, de problema, empieza a aumentar entonces esos niveles de aproximación, un poco como María José también hablaba del design research, ¿no? O como Cristian muestra, los niveles también, a pesar de que, claro, son otros los problemas que se trabajan en Suecia, por supuesto, pero el tener en una propia oficina, ¿cierto?, esta red colaborativa, el conversar los proyectos, el traer proyectos externos, el salir a ver la ciudad también, ¿cierto? Y no es ver, y me imagino que no salen a ver solamente el detalle, que obviamente puede ser muy bonito, ¿cierto?, el objeto construido, sino también lo que genera en el hábitat. Ahí entonces, este concepto, que yo creo que no vamos a llegar a una definición hoy en día, pero que es interesante dialogarla, se vuelve un poco más abierta, compleja, integrada. María José, habías pedido la palabra, ¿no? Sí, no virtual, física. No, quería solamente comentar que acá existe un grupo, que no sé si lo han escuchado, que son los Arquitectos Sin Frontera, que son como los Médicos Sin Frontera, que tratan de promover, ¿no?, que la arquitectura y el diseño como motor de cambio. Y lo que dice nuestro colega, que la gente vive, o sea, de renca para abajo, y es verdad, o sea, no hay mucha gente privilegiada, es la menor. Pero nosotros tenemos que entender que esta actividad y este operar sí puede generar cosas positivas para la gente, que no depende obviamente 100% de nosotros. Y lo que dice Constancia es que es fundamental. Nosotros no podemos trabajar solos. Y no significa solos uno y otro arquitecto ya no están solos, sino que significa tenemos que trabajar con el mundo de la sociología, con el mundo de la psicología,
bueno, en mi caso yo trabajo con gente de neurociencia, con gente bueno, de ingeniería, obviamente. En el mundo más social hay que trabajar en equipo, y en equipos multidisciplinarios, interdisciplinarios, y también con la gente, evidentemente. Pero la arquitectura y el proceso de diseño como tal tiene que ser una herramienta. Si al final es una herramienta que la tenemos que tomar como algo positivo, creo yo, para poder generar estas respuestas a problemáticas reales de la gente. Ahora, si ese problema es A y tiene X recurso, o ese problema es B y tiene Y recurso, son cosas distintas, pero el proceso de diseño es la herramienta. Y te quería preguntar, la Carolina ha hecho dos preguntas que no sé si tú lo moderas o hay que contestar. Connie. Estoy buscando en el chat. Había hecho una que era de la economía circular, y otra que era de los materiales saludables y no tóxico, o tóxico, algo así. Está Dice muy activa. sí. Saludable igual materiales sin veneno o materiales naturales además. En Finlandia tienen la prueba ya, los enfermos se mejoran en menos tiempo. Sí. La solución sería que las escuelas de arquitectura colaboraran con las comunas, también pregunta. Pregunta si el espacio debe ser una respuesta a las necesidades de la sociedad para poder crear una nueva sociedad. Sí, también había uno de que es interesante el tema de la economía circular y la sustentabilidad, porque al final se cruzan, ¿no?, el proceso. Y no sé si puedo responder dos preguntitas que hizo la Carolina rápidamente. Una que tiene que ver con el tema de la economía circular y la sustentabilidad, que es súper interesante porque también hemos tenido la experiencia de desarrollar herramientas que tienen que ver con la empatía, y cómo la empatía como emoción puede generar más innovación y también más acercamiento a los usuarios sobre todo temas de reciclaje y de productos reciclados. Porque a través de diferentes investigaciones hemos llegado a la conclusión de que hay un problema ahí en cómo llega la información del producto reciclado a la gente, y por mucho que la gente sabe y tiene conciencia sobre temas de circularidad y temas de sustentabilidad, no lo aplica por otros factores. Entonces, el diseño también tiene un desafío en este tema de generar conciencia a través de, en este caso, la empatía, para que los usuarios realmente tengan más demanda, para que haya más oferta en temas de sustentabilidad. Eso por una parte. Y por el otro de los materiales, sí, está súper comprobado. Y una cosa es la toxicidad de los materiales. Hay mucha información. En Chile la normativa está muy por debajo de lo que nosotros podemos y no podemos hacer con respecto a los materiales y la toxicidad, pero también está todo el otro mundo, que sería los materiales saludables. Y los materiales saludables tienen una incidencia en el ser humano súper positiva. Y es verdad lo que dice Carola, se está demostrado en hospitales, por ejemplo, la aplicación de diferentes tipos de maderas, como disminuye el tiempo de estancia de los enfermos dentro del hospital, por ejemplo. También hay maderas que los volátiles que tienen la composición química de las maderas repercuten en la estabilidad de la presión arterial de las personas, también está demostrado. O sea, hay mucho dato. Lo que pasa es que no nos enteramos, y eso no es un problema nuestro, es un problema del sistema. Bueno, eso nomás quería decir. Bueno, Diego pidió la palabra. Voy a aprovechar de decir un poco lo que comentan algunos participantes aquí en el chat, para que lo puedan integrar en estas reflexiones antes de ir cerrando. Gabriela, por ejemplo, dice que hay arquitectura más comprometida con lo político, diseño político quizás. Catalina dice quizás definir una jerarquía en el proceso de solución de problemáticas, porque al final todo tiene un grado de importancia. Brandon comenta, diseño se refieren a lo espacial o lo estético material. Casa Arquitecto, alguien DT, dice Casa Arquitecto diseña desde diferentes lugares o constelaciones, desde la precariedad, por ejemplo. La precariedad pertenece también al proceso de diseño. Y Tamara Díaz comenta que la multidisciplina, heterogeneidad e igualdad es fundamental para lograr un buen desarrollo general de todo. Al final, todas las decisiones caen sobre procesos de diseño tanto implícitos como explícitos. Lástima que en Chile las cosas funcionen de tan mala forma. Excelente debate. Diego. Vale, gracias. Yo quería primero
¿Puedo mostrar el gráfico de nuevo? Mi gráfico de mi proceso. Muestra. Lo mostré. Y al mismo tiempo quería, como yo sé que ustedes son gente muy informada, estoy seguro que leyeron el último libro de Rainier de Graff, y es muy interesante porque en este libro él comenta y ironiza, pero también un poco que destruye, 7 mitos que nos rigen como disciplina. El primero es sobre la impiedad individual. El segundo es nuestro compromiso con las causas correctas o buenas. El segundo es el control que tenemos sobre nuestra práctica. Es el tercero. El cuarto es la independencia que tenemos de poderes externos. El quinto es la maestría que tenemos sobre la gran escala. El sexto es, y el séptimo es la devoción por el progreso. Creo que es muy interesante la estructura que ofrece él, porque un poco esta discusión que estamos teniendo sobre diseño está como en torno a estos mitos, ¿sí? Como que el arquitecto, como sea que se argumente su decisión, siempre es como que el arquitecto es el que decide. Y entonces, una cosa que quizás no dije en este gráfico, pero que se entiende del gráfico, es que efectivamente a medida que nuestro trabajo va desde izquierda a derecha, nuestra participación exclusivamente disciplinar desaparece. Cristian ya decía un ejemplo que nosotros lidiamos con eso a una escala mucho más pedestre y harto más Kuma con nuestro instalador eléctrico y qué sé yo, pero efectivamente ya en el proyecto, ya en la edificación, en la construcción, la cuestión no nos pertenece. O sea, el que ha tenido que poner tubería en edificios existentes sabe que no depende del arquitecto de esa decisión. O sea, lo arreglamos todo lo que podemos y sí, y vale, pero la decisión no es nuestra. En el mejor de los casos es una decisión tomada en conjunto. ¿Sí? O sea, lo que yo quiero decir es que eso es la clave. Que diseño ya no es Brunelleschi haciendo una cúpula, y a lo mejor Brunelleschi haciendo una cúpula no es Brunelleschi haciendo una cúpula. O sea, estoy seguro que no es Brunelleschi haciendo una cúpula. Es el equipo de Brunelleschi, son los expertos con los que trabaja. Y su gracia de diseñador, si hubiera que ponerle un nombre a propósito de la pregunta que creo que hacía Brandon, a qué nos referimos con diseño, tendrá que ver con diseñar, en el fondo, concebir e implementar la forma en que somos capaces de establecer, de estabilizar. Estabilizar significa volver estables. ¿Qué más estable que algo que se construye? Configuraciones materiales, ¿cachai? Entonces, pero somos capaces de establecer configuraciones materiales que no tienen esta cosa de diseño en el sentido en el que solemos entender en la disciplina, como con un autor, ¿cachai? Que desde su inspiración individual es capaz de decir algo. O sea, me parece que el argumento o la discusión que vamos a tener en torno a materiales contaminantes es vital. Como para entender las dinámicas de envenenamiento, por ejemplo, en torno al asbesto. ¿Cachai? Que ahora como que, oye, ¿por qué pusieron asbesto? Bueno, porque el asbesto era lo más barato, hombre. Se tomó una decisión en el momento, hay una decisión de diseño. ¿cachai? Y si vamos a buscar, esa no fue la decisión de una persona, o sea, hay un grupo tomando una decisión. Y así, ¿cachai? Igual como los nuevos materiales y toda esta cuestión, es una conversación, es un trabajo colaborativo, no hay decisiones individuales, por así decirlo. Y eso se puede sufrir, y probablemente el que sufre es porque se resiste. Pero no hay que resistirse, hay que entrar lo más y convencido a este trabajo. Y entonces mi gráfico muestra un poco eso. A medida que nos movemos hacia la derecha, los proyectos son, en mi caso, de nuevo, en mi caso, otros casos contarán otra historia, son cada vez más minúsculos y cada vez menos dotados de una forma específica o de la que valiera la pena hablar. Por eso mostré acá la foto de la derecha, pantallas acrílicas. Si quieren conversamos de pantalla acrílica, pero me parece que la Escuela de Arquitectura no tiene espacio para esto. Lo que me parece quizá una lástima, pero esto es lo que hay que hacer. Digamos, esto resuelve el problema, ¿cachai? Y por otro lado, estar atento, por eso están los verbos, ¿no? A escuchar. ¿Qué es lo que yo estoy escuchando ahí, ¿cachai? Estoy siendo parte de una dinámica comunitaria súper relevante, ¿cachai? Y de ahí yo me podría poner todo filosófico, pero el hecho es que desarrollar esa actividad requiere un trabajo, que claro, pareciera que es muy como arquitecto porque hay que hacer un mapa,
porque hay que ver unos materiales, y yo digo, sí, es súper de arquitecto, pero nadie me podrá decir que eso es lo mismo que un planito con colores. El planito con colores es un planito con colores, ¿sí? Eso sí lo entendemos. Lo que yo digo es que el planito con colores es el caso específico de un trabajo más general, que es mucho más importante, que está mejor descrito por este tipo de cosas. Pero de nuevo, en mi caso específico. Gracias. Gracias, Diego. Fernando Aguayo en el chat dice, me quedé pensando en la anécdota de la empanada como análoga en torno a esta postura que podríamos tomar sobre el diseño. Uno desde un lugar profesional puede tomar una postura académica del diseño, no obstante no es la única. El diseño no debería existir para devorar el entorno, sino que el diseño exige el ejercicio de compartir que incluya a la otredad. La arquitectura y el diseño y tantas otras actividades creativas y creadoras existen antes desde que éstas pudieran definirse y existían dentro del ejercicio colectivo de las sociedades. Me parece que es una muy buena reflexión. Vamos a dar las últimas palabras para ir cerrando en función del tiempo también. Ha estado muy interesante la conversación. Da para largo, yo creo que da para muchos conversatorios también. Y empezando a desglosar esto que entendemos por diseño, por gestión, por colaboración, ¿cierto? El conversatorio pasado fue de participación de María José. Nada, antes que se me vaya por lo que acaba de decir Diego, que lo define mejor a él, lo que la foto, ¿no?, de los niños dibujando, es que eso también es proceso de diseño. O sea, y que tiene que ver con la gestión. El proceso de diseño no significa solamente desde que nosotros nos ponemos a hacer el croquis. El proceso de diseño tiene que ver con entender a la sociedad, entender a la población, entender el problema. Ese es el análisis. Tenemos que solucionar un problema para la gente, por lo general, ¿no? Un problema que va, o sea, ¿quiénes van a estar en nuestras soluciones? Ya sea un paradero, ya sea el acrílico, ya sea lo que sea. Va a haber gente, van a haber personas, y esas personas son las que tienen esas necesidades. Sean de un estándar X, sean de un bajo estándar, de un alto estándar, como le queramos llamar, sean de bajo recurso, alto recurso, que lamentablemente tenemos estas brechas económicas y sociales en el mundo, las tenemos, pero desde el proceso de diseño parte desde ahí. De hecho, todas estas metodologías de design thinking, de workshop, que son para aproximar, ¿no?, a la gente con las personas que van a tratar de dar estas soluciones, que pueden ser arquitectos, diseñadores y otras personas también que están dentro de estos equipos multidisciplinares, ya es proceso de diseño, ¿no? Desde diferentes aristas, no solamente el arquitectónico, o sea, no seamos tan como individualistas, ¿no?, que el diseño pertenece solo a la disciplina de la arquitectura. El diseño pertenece a muchas disciplinas, es algo que es transversal, ¿no? Y que al final también se toma como filosofía para otros tipos de operaciones, que dan otro tipo de soluciones. Pero el diseño y el proceso de diseño, esa foto también identifica el proceso de diseño, creo yo. Y un poco lo que dice el comentario de Aguayo, que claro, o sea, tenemos que tomar esto como esa herramienta colectiva y transmitir. Y el desafío está en nosotros, en poder hacerlo también. Eso. Muy bien. Muy bien. Bueno, no queda nada más que agradecer. Agradecer primero que todo a Cristian, a Diego y a María José por haberse sumado y por haber querido participar de esta actividad. Agradecer a Jorge también por estar colaborando, al equipo que ha estado coordinando también este ciclo de conversatorio, a los asistentes que también se interesaron por venir a escuchar, a opinar, ¿cierto? Y a preguntar. Y los quiero dejar invitados para el próximo miércoles a las 6:30 de la tarde, el miércoles 30 de septiembre a las 6:30 de la tarde, también por Zoom, lo vamos a difundir por las redes sociales de la escuela, para el sexto conversatorio con egresados de la Escuela de Arquitectura, donde la temática va a ser la vivienda de interés social y su gestión. Así que seguimos, también probablemente vamos a entrar en controversia, creo que lo más interesante es cuando sucede eso. Van a ser 3 visiones distintas también, así que quedan todos y todas invitados y nuevamente muchas gracias. Muchas Sí, gracias, Juan. Muchas gracias. Saludar a Ricardo Martínez, a Catalina Saavedra, que no lo veía hace años,
¿Cómo se ven todos los que están? Ah, ya, y lo logré. arriba, a la derecha. La Pía también, hay años que no... ¿Verdad? Ahí están todos. Hola, hola. Gracias por la Saludos, invitación, ¿eh? Saludos, Sí, no, Cristian. Súper súper interesante. entretenido, se hace corto. Lamentablemente las otras conferencias o las otras discusiones, presentaciones, son muy tarde acá, entonces no las alcanzo a ver. Sí, eso quería preguntar, ¿qué hora tienen ustedes allá? Ahora 5, por lo menos acá 5 más. ¿Y tú, Fred? 5, sí, son las También, 6:20. estamos en la misma hora. 5 horas más. Entonces, claro, cuando hacen a las 6 de la tarde, 11 de la noche, 12 de la noche, no, no alcanzo a verlas. Menos en los países nórdicos, porque ya es ahora. No, a esa hora estamos... Más que oscuro. La gente está pidiendo el YouTube. Sí, Para que- sí, sí. Lo vamos Ojalá a pueda subir ir próximamente. pronto para ver los otros debates. Y nada, yo los dejo cordialmente invitados si tienen alguna pregunta, porque, bueno, Pensé que iba a ir a mi casa. no, Claro, a Suecia. sí, ¿cuál se salió? ¿Qué pasó? Te sigues viendo, Cristian. Ya. No, cordialmente invitado porque hace un par de semanas hablé con Richard y me puso con sus alumnos en práctica, entonces yo les conté un poco de cómo funcionan las oficinas acá, cómo es visto el arquitecto, cuántas escuelas de arquitectura hay acá en Suecia, y realmente yo cuando estaba estudiando en la universidad, extrañaba eso de tener referentes, de tener cómo es trabajar afuera, cómo es, si el proceso es distinto, cómo es salir de la escuela de arquitectura nuestra en comparación con otras escuelas a nivel internacional. Porque claro, siempre nos comparamos con la Católica, con la Chile, y claro, durante el proceso de estudio, yo era uno de los que criticaba bastante el nivel de los proyectos que hacíamos, pero ya tomando un poco de distancia y tomando un poquito más de experiencia, la herramienta que nos entrega la escuela está en un nivel súper alto, súper alto. Concuerdo. Y aquí yo, gracias a todos los profesores que hacen todo el esfuerzo por ir innovando eso del pliegue, y la parte computacional también. Entonces, porque yo veo acá en Suecia hay, creo que no sé si 3 o 4 escuelas de arquitectura, en toda Suecia. Y el nivel, cuando salen, es súper bajo, súper bajo. Son 5 años de estudio y salen con un máster en arquitectura. En realidad ellos estudian 3 años como bachillerato, plan común, y 2 años estudian arquitectura. Entonces, nivel es, al momento de salir de la escuela, no manejan bien los programas CAD, no saben bien cómo presentar un plano, no saben bien materiales, y aquí se especifica mucho de, no, yo soy arquitecto de vivienda, yo soy arquitecto urbanista, yo soy arquitecto de oficina. No tiene esa gama amplia que nos da la escuela de que sabemos un poquito de urbanismo, sabemos un poquito de paisajismo, sabemos un poco de oficina, de vivienda. Aquí la parte estructural, pero nada, no saben acotar, no saben poner ejes. Proyecto. Ya. Claro, con eso les digo todo, no saben poner ejes, claro, después de un par de años No, aprenden. y Pero, Chile tiene la carrera larga, ¿eh? 6 años. sí. 5:30. ¿No? Y por ejemplo, por eso en un momento cuando estaba haciendo mi presentación dije que el arquitecto dentro del equipo de diseño o de proyección no está acá arriba, como en Chile, que siempre está entre el arquitecto, el ingeniero, el calculista, están ahí peleando. Muchas veces el eléctrico o el de ventilación o el calculista y el arquitecto está acá abajo. Y a nosotros nos ha pasado, bueno, tanto a Carolina como a mí,
que nos ponemos a discutir con el calculista porque nos quiere poner un pilar en el medio del espacio, y nosotros le decimos, no, lo puedes poner más allá y hacer en vez de 35, hazlo de 40 y lo corres 3 metros. No, es que no se puede. No, sí se puede. ¿Pero cómo? Bueno, porque algo de cálculo tenemos detrás, y después dicen, sí, se podía. Pero claro, ellos hacen, tratan de hacer, si ya se hizo una solución, hacen la misma, porque ya les funcionó. Entonces, no tratan de innovar, no tratan de llevar al límite y decir, bueno, si corremos el pilar un poco para allá, ¿cómo lo hacemos? Muchas veces, mi idioma es a lo Tarzán acá, con el sueco, pero aún así mis colegas me dicen, Cristian, hablas tú con el eléctrico, hablas tú con el calculista. Y claro, el arquitecto como tiene ese temor a enfrentar a otra persona. Bueno, es parte como de la cultura sueca, pero enfrentar al calculista, porque el calculista él llega con el lápiz y dice, esto se hace así y se hace así. No hay ese momento de debate, no hay ese momento de interacción. Cristian, ¿Sí? perdón, una pregunta acá, Daniela Álvarez. Estoy haciendo clases ahora en la escuela y lo que decías me parece súper interesante, sobre todo para los estudiantes que están en este conversatorio, respecto de la calidad de los egresados de la universidad. Ahí mandé la pregunta por el grupo, pero por el chat de la conversación, pero te la hago así directamente, que es que si crees que entonces los egresados actuales de la escuela, con un poquito de inglés, con algo de manejo en oratoria, podrían entonces aspirar a estar llegando a trabajar a oficinas como donde estás tú, donde está la Carito también, eso. Quizás reforzarles un poco esa seguridad que a veces... Sí, porque, bueno, entiendo la pregunta, y claro, nosotros siempre nos auto tiramos para abajo, decimos, no, nosotros no podemos, Europa, el primer mundo, Suecia, Inglaterra, y yo debo decir que Inglaterra, Francia, primer mundo, sí, a lo mejor la parte económica, pero primer mundo son los países escandinavos, Alemania, Dinamarca, eso sí es primer mundo. Y claro, con inglés, acá llega mucho arquitecto español, mucho arquitecto italiano, de Portugal. Yo creo que el gran problema que tenemos en Chile es el pasaporte. Si uno tuviese pasaporte europeo, claro, pasaporte europeo, yo les aseguro que se vendrían mucho más chilenos y sería muy cotizado, porque a nosotros, yo conté una anécdota, creo, no sé si alguien la escuchó, de que cuando yo tuvimos a Axel, nuestro primer hijo, me fui de postnatal un año y nos fuimos a Chile. Yo cuando dejé ese año la oficina tuve que contratar a 2 arquitectos para reemplazarme. Entonces, ese es el nivel de catalogación que tiene el arquitecto chileno. A Carolina la tienen súper bien considerada en su trabajo. Está como jefa, claro, ella tiene el idioma, todo, pero no solamente el idioma, sino que tiene todo ese background de la escuela, tiene la personalidad también de que acá, bueno, tratan de evitar confrontar, tratan de evitar el mal rato o la discusión. Y claro, nosotros hemos aprendido que hay que poner sus ideas también, hay que conversar con el ingeniero, hay que conversar con el del agua potable, hay que conversar con el de ventilación, porque muchas veces me ha pasado de que el de ventilación, el eléctrico dice, no, voy a poner las luces aquí, en el cielo falso. Y con eso significa que yo tengo que cambiar todo mi cielo falso. Una planta de, no sé, 3.000 metros cuadrados. Porque el eléctrico le es más fácil poner ahí. Pero yo digo, pero ¿y si tú haces esto, te ahorras material y funciona mejor? Ah, sí, tienes razón. Pero el arquitecto sueco no entra en ese debate.
Entonces, el arquitecto chileno está súper bien catalogado. Conocemos un par de chilenos más, también arquitectos, y también trabajan eficiente. Además tenemos lo que en Sudamérica, yo digo, trabajamos con el látigo, que siempre está el jefe mirando y detrás, y somos súper eficientes, rápidos, efectivos. Entonces, está muy, muy bien catalogado el arquitecto, y por lo menos de la escuela nuestra. Así que, Oye, para muy agregar bien. una cosita nomás con respecto a lo que decía, que no me recuerdo el nombre, Tamara, no, ¿Daniela? Daniela. Sí, Sí, que si los está arquitectos... Tamara y Daniela. Vale, Daniela creo que fue la que hizo la pregunta, que si los arquitectos de la universidad con algunas otras herramientas pueden tener la posibilidad de desarrollarse y desenvolverse en los países europeos, y que Cristian tiene razón, que también está la barrera de la nacionalidad, del pasaporte y todo, pero dos cosas. Es verdad que estamos muy bien catalogados. En Italia a mí me pasó lo mismo, que a mí me sacaban, en todos los estudios de arquitectura que estuve, me sacaban libros de arquitectura chilena, y era como, oh, wow, sí, arquitectura chilena, no sé qué cosa, pero un camino viable para poder desarrollarse acá es estudiando, tratar de venir a hacer posgrado, o sea, los que tienen interés y realmente tienen la intención de entrar a un mercado internacional y no tienen, no sé, por la nacionalidad, uno de los caminos a seguir es perfeccionándose en el extranjero, y eso sí te abre algunas puertas como para poder terminar trabajando en algún estudio. Bueno, ahora la cosa está re complicada por el tema de la crisis, pero es una vía. Para la gente chilena, o sea, yo por lo menos operé de esa manera y me abrí campo en Italia estudiando. Eso como consejo nomás, si quieren dar como herramienta a los estudiantes de la escuela, sí, los idiomas son fundamentales, ¿eh? Quédense a representar el país. ¿Cómo, Diego? O se pueden quedar a refundar el país también. Bueno, aquí tenemos bastantes problemas también. Es bueno Bueno, tener una pero experiencia arquitectos nos internacional. faltan en Chile. Connie, solo decir que en esto de confrontar hemos avanzado mucho este último tiempo. Cierto, muy cierto. Bueno, ahora sí, soy la anfitriona de esta reunión y por compromisos tengo que cerrarla. Les agradezco Gracias. Gracias por la invitación. mucho a todos y todas. Gracias por, como dice Daniela, gracias por las respuestas, por las intervenciones, y nada, pues les deseo lo mejor y ojalá que asistan a los siguientes conversatorios. Chao a todos. Gracias, Fanny. Chao, chao, gracias. Gracias, Jorge. Chao. Cuídense. Chao, Cuídense. saludos. Igual.